Ashford, 18 de junio de 2024. El pequeño pueblo parecía un rincón apartado del mundo, un lugar donde el tiempo se detenía. Las calles empedradas, las casas de fachadas blancas adornadas con jardines llenos de flores, y las viejas iglesias con vitrales multicolores formaban un paisaje que evocaba la calma y la serenidad. Aquí, los habitantes se conocían entre sí, y las vidas de cada uno parecían transcurrir sin sobresaltos. Nadie podía imaginar que algo pudiese interrumpir la paz que reinaba en este lugar. La familia Harris era un ejemplo de esa armonía ideal que parecía reinar en Ashford. James Harris, el cabeza de la familia, era el pastor de la iglesia local. Con su sonrisa cálida y su disposición para ayudar a los demás, había ganado el respeto y la confianza de todos en el pueblo. Su esposa, Sarah, era el pilar de su hogar. Con su calma y su gracia, se encargaba de mantener el equilibrio dentro de la familia. Juntos, criaban a 3 hijos: Lily, la mayor, Mark y Sam. Los niños crecían rodeados de amor y atenciones, y la imagen que proyectaba la familia era la de una unidad perfecta. El padre de James, Edward, era una figura venerada en la familia, alguien a quien todos respetaban por su sabiduría y su adherencia a las tradiciones. A menudo se sentaba con los niños, contándoles historias sobre la historia de la familia y la importancia de los valores que había defendido toda su vida. Su presencia en la casa añadía un aire de autoridad y estabilidad. Y, aunque envejecía, su rol en la vida de la familia seguía siendo esencial. Nadie sospechaba que bajo la superficie de esa aparente perfección, algo estaba comenzando a romperse lentamente. El primer indicio de que algo no estaba bien surgió de manera sutil, casi imperceptible. Sarah, que siempre había sido el rostro de la serenidad, comenzó a mostrar signos de inquietud. Sus ojos, en ocasiones, se perdían en la distancia, y su sonrisa, que antes era constante, se volvía menos frecuente. Nadie lo notaba con claridad, pero James, que conocía bien a su esposa, comenzó a percatarse de su creciente inquietud. No entendía qué la afligía, pero algo dentro de él le decía que las cosas no estaban del todo bien. A pesar de esto, la vida en Ashford continuaba como siempre, tranquila y sin grandes alteraciones. Las tardes eran apacibles, las conversaciones en el mercado eran siempre amables, y las noches se cerraban con el sonido de las campanas de la iglesia. La familia Harris, a pesar de las pequeñas grietas que empezaban a aparecer en su interior, mantenía la fachada de una vida perfecta. Sin embargo, la calma estaba a punto de quebrarse. Y nadie podía prever que lo que parecía ser una simple distracción en el seno de la familia podría desencadenar una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. 25 de junio de 2024. La idea de Lily de hacer un test de ADN para rastrear la genealogía familiar surgió de manera casual, como una propuesta inocente de una adolescente curiosa. Ella siempre había tenido una fascinación por los orígenes de su familia, por esa historia que parecía tan distante, casi mítica, y sentía que conocer más sobre sus raíces podría darle respuestas sobre sí misma, sobre el lugar que ocupaba en el mundo. James, su padre, siempre había fomentado este tipo de iniciativas. Con su visión de un hogar perfecto, apoyaba cualquier proyecto que, a su juicio, ayudara a fortalecer los lazos familiares. Será divertido. Además, aprenderemos más de nuestra historia, le había dicho a Lily, como si fuera una conversación cotidiana. Para él, este proyecto parecía solo una extensión de los momentos de unión que solían compartir. Sin embargo, no todo el mundo en la casa compartía el entusiasmo de Lily. Sarah, su madre, sintió una oleada de incomodidad que no logró deshacer. Aunque no lo mencionó, algo dentro de ella le susurraba que este test podría desencadenar algo más grande, algo que podría cambiar la percepción que todos tenían de la familia. No era solo la inquietud de una madre sobre el bienestar de sus hijos. Era algo más profundo,
un presagio que no podía evitar. El hecho de que alguien fuera a escarbar en su pasado la perturbaba. Los recuerdos de una época oscura, de secretos guardados, emergieron en su mente como fantasmas a los que había intentado olvidar. Pero la situación la desbordaba, y su instinto le decía que había algo más bajo la superficie de lo que Lily veía como un simple proyecto. Edward, el padre de James, se mostró completamente indiferente ante la idea. La tecnología moderna le resultaba ajena, casi innecesaria, y pensaba que cualquier intento por descubrir más sobre los orígenes familiares era una pérdida de tiempo. Lo que importa es lo que somos ahora, decía con su tono grave, que denotaba la firmeza de quien no veía sentido en hacer preguntas que no pudieran tener respuestas definitivas. Para él, todo aquello era innecesario, un juego de jóvenes sin raíces. Su silencio, aunque más calmado que el de su nuera, no pasó desapercibido. Lily, sin embargo, estaba decidida. Hizo todo lo necesario para obtener los kits de ADN para cada miembro de la familia, sin sospechar siquiera que esta acción daría paso a una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. No entendía el malestar que causaba, ni los miedos no expresados de su madre, ni la indiferencia de su abuelo. En su mente, este proyecto solo representaba una forma de acercarse más a su familia, de conocerla mejor. La idea de que todo el mundo se uniera para descubrir algo común la llenaba de esperanza. La familia, a pesar de sus diferencias internas, aceptó el plan. Ninguno dijo explícitamente que se oponía, pero algo en el aire parecía indicar que no todos estaban tan cómodos con la idea. Sarah guardaba sus preocupaciones, mientras que James, apoyando a su hija, se mostró más entusiasta de lo que quizás realmente sentía. La casa, normalmente tan armoniosa, se encontraba envuelta en un silencio tenso, como si cada miembro estuviera suspendido entre la curiosidad y el temor de lo que podría descubrirse. En su interior, Sarah deseaba que todo se quedara en una mera curiosidad científica, sin consecuencias, pero algo le decía que la verdad, si era revelada, podía ser mucho más que un simple descubrimiento. Lo que parecía ser un gesto inocente, un intento de unión familiar, pronto marcaría el comienzo del fin para la familia Harris. La inocencia de Lily se convertiría, sin que ella lo supiera, en la chispa que prendería una serie de tragedias aún por venir. 10 de julio de 2024. La tarde en que llegaron los resultados del test de ADN se tornó irreversiblemente diferente. La familia Harris, que hasta ese momento había vivido en una tranquila armonía, se vio sumida en una tensión que no podían controlar. El aire dentro de la casa parecía espesarse mientras James, al revisar los resultados, se percataba de algo que ni él ni nadie en la familia había anticipado. Lily había seguido con gran entusiasmo la llegada de los resultados, esperando que le revelaran algo fascinante sobre sus antepasados, la curiosidad sobre su linaje, la conexión con generaciones pasadas, la historia de la familia. Todo eso la motivaba a descubrir los secretos ocultos en su árbol genealógico. Con un brillo de emoción en los ojos, esperaba descubrir un legado importante. Sin embargo, lo que encontró al abrir el informe fue algo mucho más perturbador. James, quien había estado sentado junto a ella, comenzó a repasar los datos con detenimiento. Lo que primero le pareció un error técnico se convirtió en una certeza angustiante. Las pruebas de ADN de Lily, Mark y Sam no coincidían con las suyas. Una sensación fría le recorrió la espina dorsal. Al principio, intentó convencerse de que estaba viendo mal, que era solo una confusión en la interpretación de los datos. Sin embargo, al revisar una y otra vez los resultados, se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. «Esto no puede ser», murmuró entre dientes, como si las palabras no pudieran salir de su boca. La incredulidad lo paralizaba, pero la evidencia ante sus ojos era irrefutable. Los niños no tenían su ADN, no eran sus hijos biológicos. Por un momento, la habitación se detuvo. Lily, que hasta ese instante había permanecido callada, observó a su padre y luego a su madre, buscando una respuesta.
El miedo se instaló en su pecho cuando vio que la expresión de James, normalmente llena de calma y confianza, había cambiado por completo. Sarah, por su parte, estaba sentada en una esquina del salón, en silencio. A pesar de que su rostro no mostraba una expresión clara, sus ojos se fijaron en el suelo, como si la respuesta ya estuviera allí, esperando ser dicha. Algo en su interior comenzó a retumbar, una angustia que le apretaba el pecho, pero no podía articularla. Sabía lo que eso significaba, pero no podía enfrentarlo aún. La ansiedad era tal que no podía ni mirarse al espejo. La mujer que siempre había sido la calma del hogar, la que lo había gestionado todo, ahora no sabía cómo reaccionar. Edward, el padre de James, observaba todo en silencio. En su figura se leía una serenidad que ya no pertenecía a la situación. No dijo ni una palabra, pero su mirada fija en los resultados del test mostraba una especie de aceptación casi filosófica. No parecía sorprendido, no parecía nada, realmente, más allá de una calma inquietante. James lo miró, y un dolor profundo comenzó a formarse en su pecho. Algo no encajaba, algo que nunca había visto, algo que hasta entonces había sido impensable. ¿Qué significa esto?, preguntó Lily, su voz temblorosa, sin saber lo que realmente estaba sucediendo. Las palabras fueron dichas como una pregunta, pero sonaron más como una sentencia. James no podía encontrar la voz. El dolor, el shock, todo lo que estaba sintiendo lo había dejado sin palabras. El test había abierto una puerta que nadie quería cruzar, una puerta hacia una verdad que destruiría todo lo que había conocido. La habitación, que en otro momento habría estado llena de risas y calma, estaba ahora cargada de un aire pesado, de un silencio ensordecedor. Cada uno de los presentes sabía que este momento marcaría el principio de algo irreversible, algo de lo que no habría vuelta atrás. 15 de julio de 2024. La revelación de los resultados del test de ADN había dejado a la familia Harris al borde del colapso emocional. Mientras la confusión se mantenía en el aire, el peso de la verdad, que había permanecido oculta durante años, comenzó a salir a la luz. En silencio, James observó una vez más los resultados frente a él. La información era clara, y lo que había tardado en entender era ahora evidente. Sus hijos no eran biológicamente suyos. Pero en lugar de la confusión que había sentido al principio, ahora la sensación que invadía su pecho era mucho más oscura. El desconcierto se transformó en una amarga certeza, y una pregunta surgió de entre sus pensamientos, atravesando su mente como un rayo. ¿Quién, entonces, es su padre? James miró a su alrededor. Sus ojos se dirigieron inevitablemente a Edward, su padre, quien, hasta ese momento, había permanecido en un silencio inquietante. Edward, el hombre a quien James siempre había admirado, el pilar moral de la familia, estaba allí, observando el desarrollo de los hechos sin mostrar una pizca de sorpresa. No se inmutaba. Pero, para James, esa calma era insoportable. Poco a poco, la comprensión comenzó a calar hondo. No podía haber otro padre. No había otra explicación. ¿Cómo pudiste?, murmuró James, su voz quebrada por la mezcla de ira y dolor. El dolor que sentía se reflejaba en su mirada, como si una parte de su vida acabara de desmoronarse. Edward levantó la cabeza lentamente, pero no dijo nada. No necesitaba hacerlo. La verdad estaba ante ellos, y las palabras ya no eran necesarias. Sarah, al escuchar las palabras de James, levantó la vista. Su expresión se había desvanecido en una especie de vacío, como si todo su ser estuviera envuelto en una niebla densa e impenetrable. No había gritos, no había lágrimas. Solo una sensación de desesperación contenida. La imagen de la mujer que había cuidado de su familia, que había mantenido su vida unida durante años, ahora estaba rota. Incapaz de sostener el peso de sus propios actos.
Ella también había conocido la verdad, pero había preferido callar, seguir adelante como si nada estuviera mal. Sin embargo, el momento de las mentiras y las omisiones había llegado a su fin. En la habitación reinaba un silencio pesado, mientras todos los ojos, de alguna manera, se centraban en Edward. Su figura, que durante años había representado la estabilidad, ahora parecía una sombra de lo que alguna vez fue. No mostró arrepentimiento, no buscó una justificación. Solo se quedó allí, contemplando lo que su vida había causado. James, en su mente, comenzó a desmoronar todo lo que alguna vez creyó. Su padre, el hombre que le había enseñado todo sobre la moral y la fe, ahora era el centro de su ruina. ¿Por qué?, susurró James, sus palabras apenas audibles, mientras la comprensión de la tragedia se asentaba como una losa sobre su pecho. Pero Edward no respondió. Ya no había palabras que pudieran calmar lo irreversible. 17 de julio de 2024. La tensión en la casa de los Harris había alcanzado un punto insostenible. Las revelaciones, las preguntas sin respuesta y la devastadora verdad sobre la familia estaban ahora demasiado presentes para ser ignoradas. James, quien había sido siempre una figura de calma y control, ya no se reconocía a sí mismo. La ira y la traición lo habían consumido por completo, nublando su juicio y distorsionando su percepción de la realidad. Cada pensamiento que cruzaba su mente parecía un eco de desesperación, una espiral que lo arrastraba hacia un abismo del que no podía escapar. Ya la mañana, después de horas de insomnio y un torbellino de pensamientos, James tomó una decisión que sellaría su destino y el de su familia. En su interior, algo se quebró por completo. La mentira, el dolor y el engaño se mezclaron en un cóctel venenoso que lo llevó a un punto sin retorno. Ya no veía a su padre, Edward, como el mentor sabio y amoroso que había sido en su vida. Ahora solo lo veía como la causa de su tormento, el hombre que había destruido todo lo que él había creído, y esa rabia lo cegó. Esa tarde, James confrontó a Edward una vez más. Las palabras que intercambiaron estaban llenas de reproches y dolor. Edward, siempre tranquilo, parecía entender la magnitud del sufrimiento de su hijo, pero no mostraba signos de arrepentimiento. En sus ojos, James percibió una expresión de resignación que le causó un profundo desconcierto. La frágil cordura de James se rompió entonces. La ira, como un animal salvaje, lo poseyó por completo. Sin pensar en las consecuencias ni en el daño irreversible que estaba por causar, se abalanzó sobre su padre. La rabia que sentía era tan intensa que cualquier noción de moralidad o razón se desvaneció. El sonido de su respiración acelerada, el peso de su propio dolor, se mezclaron en el instante en que sus manos lo alcanzaron. En ese momento, todo lo demás desapareció. Cuando la violencia cesó, el silencio llenó la habitación. El horror se instaló en el aire, pero James no podía procesar lo que acababa de hacer. Había matado a su padre. Y no solo eso. El hombre que había sido el pilar de su vida, la figura que él había venerado, ahora yacía en el suelo, víctima de su propia desesperación. El crimen estaba hecho, pero la agonía de James apenas comenzaba. Lo que ocurrió después fue aún más desgarrador. Sarah, al enterarse de la tragedia, intentó detener a su esposo, pero sus esfuerzos fueron en vano. La locura que dominaba a James era tan grande que cualquier palabra de sensatez quedó atrapada en su garganta. En su desesperación, ella también intentó detener lo que ya no tenía solución, pero la furia de James la alcanzó también. En un instante, todo lo que quedaba de su amor y familia se desvaneció en el aire, reemplazado por la violencia y el vacío. El caos había consumido la casa de los Harris. Todo lo que quedaba era la destrucción de una vida que alguna vez pareció perfecta. James, tras el horror de lo sucedido, ya no sabía qué hacer. La vida que había conocido había quedado destruida en cuestión de minutos, y todo lo que le quedaba era un futuro de desesperación y arrepentimiento sin fin.
19 de julio de 2024. Los ecos de la tragedia seguían resonando en la casa de los Harris. Pero ahora eran los gritos de las sirenas de la policía lo que rompía la quietud de la vecindad. El pequeño pueblo de Ashford, que hasta entonces había sido testigo de pocas alteraciones, se vio sacudido por el horror. Los vecinos, quienes rara vez cruzaban palabras más allá de los saludos matutinos, se asomaban a sus ventanas, incapaces de comprender lo que sucedía dentro de aquella casa que alguna vez fue sinónimo de paz y armonía. Ahora, esa casa era un símbolo de la descomposición de una familia rota, de un sueño hecho pedazos. Lily, Mark y Sam, los niños que alguna vez crecieron bajo el calor del amor familiar, ahora se encontraban sumidos en un abismo de confusión. Ellos, los testigos silenciosos de lo ocurrido, habían sido arrastrados a la tragedia sin comprender completamente el alcance de lo que había sucedido. La muerte de su abuelo y de su madre, a manos de su propio padre, se había impuesto sobre ellos como una niebla espesa e impenetrable. No había consuelo, no había explicaciones, solo una sensación de vacío absoluto que les oprimía el pecho. El dolor no era algo que pudieran definir con palabras. Era un peso tan grande que ni siquiera las lágrimas parecían suficientes para aliviarlo. Mientras tanto, James, el hombre que había sido líder espiritual de su comunidad, fue arrestado sin mostrar resistencia. No tenía más palabras que ofrecer. Su rostro estaba marcado por la incredulidad, como si aún no pudiera procesar lo que había hecho. La furia que lo había poseído en ese momento de locura había desaparecido, dejándolo con una sensación de vacío, que solo podía aumentar el horror de la situación. Cuando lo llevaron hacia el coche patrulla, sus ojos se cruzaron con los de su hija, Lily, pero no hubo reconocimiento, no hubo amor. Solo un abismo profundo y negro que separaba a ambos para siempre. En sus ojos ya no quedaba el hombre que alguna vez había sido su padre, solo una sombra rota de lo que alguna vez pudo haber sido. El juicio comenzó poco tiempo después, y James fue presentado como un hombre que había perdido toda moralidad. La acusación no se centró solo en los asesinatos, sino en la destrucción de una familia que, hasta ese momento, representaba la imagen de la estabilidad en Ashford. La fiscalía lo describió como un hombre frío y calculador, alguien que por más que intentara justificar sus actos, no podía eludir la verdad. Había matado a su propio padre y a su esposa. En el tribunal, las palabras que pronunció fueron escasas, y cuando habló, su voz no llevaba arrepentimiento, sino una profunda resignación ante lo irreversible. La sentencia fue clara. James fue condenado a prisión perpetua, sin posibilidad de apelación. Nadie podía comprender lo que lo había llevado a cometer esos actos atroces, pero en su condena, la justicia parecía intentar dar un cierre a un dolor que nunca desaparecería. Para los hijos de James, no había reparación posible. La vida que habían conocido había terminado, y las cicatrices que quedarían en su alma serían profundas, irreparables. La familia Harris, alguna vez idealizada, ahora se encontraba destrozada, no solo por la muerte, sino por la descomposición de los valores que alguna vez habían sido su fundamento. El eco de lo sucedido en la casa de los Harris continuó resonando en Ashford durante años. Un recordatorio constante de que, incluso en las familias más aparentemente perfectas, el abismo de la desesperación puede abrirse sin previo aviso.